Buenos días. Vamos a presentar una sesión clínica de la unidad de sueño de la OSI-Araba. El título Apnea Virtual Lab, que es un programa comunitario de gestión de la apnea del sueño. Mi nombre es Miquel Azpiazu, soy médico neumólogo y especialista en medicina del sueño de esta unidad funcional del sueño de OSI-Araba y soy el coordinador del programa Apnea Virtual Lab. Esta es la tarjeta de visita de esta enfermedad de la apnea del sueño. En esta imagen podemos ver una situación que probablemente todos hayamos oído hablar o conozcamos de una pareja que duerme mal porque uno de ellos pues, tiene problemas respiratorios durante el sueño, ¿no? Es lo que se llama el divorcio, entre comillas, del sueño. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que es crónico, prevalente, infradiagnosticado y que está asociado a comorbilidad potencialmente mortal. Y además es un problema de salud pública porque tiene un impacto o un alto impacto económico. Y en esta situación nuestra de un sistema sanitario público esto es importante. Esta enfermedad, la apnea del sueño, se caracteriza por presentar episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. En la gráfica podemos ver a la izquierda cómo es una vía aérea, una garganta normal, donde pasa el aire. Abajo tenemos la curva de flujo, esta es una curva de flujo normal, y los siguientes esquemas, cuando se va obstruyendo, relajando los músculos de esta vía aérea superior y aparece una obstrucción parcial, una obstrucción mayor que llamamos hipopnea cuando el flujo se reduce por encima del 30% y una obstrucción completa o casi completa, lo que llamamos apnea, cuando esta obstrucción es mayor del 90%. Estos episodios de apnea repetitivos van a ocasionar tres cosas importantes durante el sueño. Una que es que la fragmentación del sueño debido a que estas apneas se terminan con microdespertares y esta fragmentación del sueño hace que aparezcan en los pacientes síntomas diurnos que pueden afectar a su calidad de vida. Y luego también se produce una activación simpática y una hipoxemia intermitente, y estas dos cosas, estas dos características lo que van a producir es un daño cardiovascular y la aparición o el empeoramiento de comorbilidades cardiovasculares. En un artículo publicado, una revisión publicada en el año 2019, se estima una prevalencia global de apnea del sueño de casi 1 billón de adultos de mediana edad, 1.000 millones, y la mitad de ellos tendrían lo que llamamos una apnea del sueño tratable. Se puede considerar, por tanto, la apnea del sueño una pandemia oculta. Datos propios de Vitoria, publicados por nuestro anterior jefe de la unidad, el doctor Durán, hace 20 años, estiman en adultos de mediana edad con acceso a recursos sanitarios una prevalencia de apnea del sueño tratable del 12% y del 27% una apnea del sueño cuando el índice lo tomamos por encima de 5. Lo que es llamativo y que está publicado en varios estudios es que casi 8 de cada 10 pacientes están sin diagnosticar y por lo tanto están sin tratar, y esto es un gran problema. Estimamos que en Álava puede haber unos 25.000 adultos que desconocen que tienen apnea del sueño tratable y en la unidad de sueño nos planteamos este objetivo, intentar diagnosticar a estos pacientes porque consumen recursos sanitarios. Como digo, los pacientes que presentan apnea del sueño suelen tener síntomas durante la noche, como puede ser un sueño fragmentado, un sueño no reparador, insomnio, etcétera, pero sobre todo síntomas diurnos. Uno de los síntomas principales es la somnolencia diurna excesiva, que impacta en la calidad de vida o en el rendimiento laboral del paciente. Pero también la apnea del sueño está asociada a comorbilidad potencialmente mortal, comorbilidad cardiovascular, comorbilidad metabólica, diabetes mellitus, comorbilidad neurológica, ictus, etcétera, y también accidentabilidad, tanto en el trabajo como accidentabilidad de tráfico.
Bien, en esta gráfica publicada por la Sociedad Americana de Cardiología se observa un resumen de varios estudios donde indican que diversas enfermedades cardiovasculares están asociadas a la apnea del sueño. Hasta el 83% de los pacientes que presentan hipertensión resistente van a tener apnea del sueño y luego ya bajando, pues eso, insuficiencia cardíaca, diabetes, ictus, pacientes que tienen marcapasos, arritmias, enfermedad coronaria y la fibrilación auricular. Todos ellos con una prevalencia de apnea del sueño por encima del 50%. Y como hemos comentado, esto también tiene un impacto económico. Este es un estudio encargado por la Sociedad Americana del Sueño, una empresa de estudios económicos que estima que la apnea del sueño no diagnosticada es una crisis de salud oculta y se estima en el año 2015 en Estados Unidos que esto supone 150 billones de dólares, la mitad de ellos sobre todo por pérdida de productividad de los pacientes que tienen apnea del sueño y no lo saben, pero también por accidentes laborales, accidentes de tráfico y lo que implica tener enfermedades comórbidas por los medicamentos, los ingresos, etcétera. Extrapolando estos datos de población nuestros con los datos económicos que acabo de presentar, podríamos estimar que en Álava podíamos ahorrar unos 96 millones de euros si consiguiéramos diagnosticar y tratar a estos 25.000 pacientes que hemos comentado, casi 4.000 euros por paciente de ahorro. Por lo tanto, el objetivo debe ser el infradiagnóstico. Deberíamos, en las unidades de sueño, desarrollar estrategias eficaces de diagnóstico y tratamiento para minimizar el impacto negativo de la enfermedad y maximizar la rentabilidad de estas estrategias. Lo primero que debemos hacer es ver cuáles son las potenciales causas de infradiagnóstico. Y estas potenciales causas de infradiagnóstico hay varias. Por ejemplo, los pacientes. Muchas veces los pacientes infravaloran los síntomas. La pareja de cama les dice que tienen ronquido, que tienen apneas, pero ellos no suelen hacer mucho caso y tampoco estiman la gravedad de su problema. Los médicos, pues hay algunos médicos que no suelen preguntar por el sueño cuando es un tercio de nuestra vida, no realizan cribado ni búsqueda activa de casos cuando los pacientes que acuden a sus consultas tienen comorbilidades asociadas a apnea de sueño. Las unidades de sueño, pues muchas veces adolecemos de recursos suficientes para satisfacer la demanda que nos llega y esto genera listas de espera. En nuestro caso concreto, a pesar de intentar desarrollar programas de optimización, actualmente una derivación con una preferencia normal tiene una lista de espera de entre 6 y 8 meses para realizar un estudio de sueño. Y por último, los sistemas sanitarios, que habitualmente suelen estar centrados en procesos agudos y actualmente, a pesar de que ya estamos disminuyendo, estamos centrados en la pandemia COVID-19. Es por ello que en el año 2015 nuestra unidad de sueño de la OSI Araba crea este programa que llamamos Apnea Virtual Lab, un programa comunitario de gestión de la enfermedad de la apnea del sueño para adultos. Y los objetivos principales son 3: reducir el infradiagnóstico de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes si los tratamos y, por último, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario público. Y es un proceso asistencial innovador que basamos en varias metodologías. Metodología Lean Thinking, metodología Learning by Doing. La metodología Lean Thinking, que es una metodología de optimización industrial, que es un proceso de mejora continua para obtener la máxima eficiencia operativa sin perder calidad y con la satisfacción de los usuarios. La metodología Learning by Doing, que es aprender haciendo, es una metodología universitaria. También apostamos por la salud digital. Utilizamos procesos virtuales basados en tecnologías de información y comunicación y apostamos por incluir en nuestros procesos herramientas de telemedicina. Y el tercer metodología es el trabajo en red. Trabajamos en red con otros médicos de la OSI Araba, el OSI Rioja, etcétera, en unos protocolos que hemos coordinado con ellos y hacemos una derivación, una transferencia síncrona virtual de esta información mediante la historia clínica electrónica. Nuestra historia es la Osavide Global, como ustedes saben. Bien, también es un proceso asistencial que es continuo, ambulatorio y virtual, que empieza con la sensibilización.
promoción del sueño y de la salud en la población general, sensibilización de la enfermedad de la apnea del sueño y formación sobre esta enfermedad, sobre los procesos, los protocolos a los colaboradores que trabajan junto con la unidad de sueño. Luego sigue el proceso diagnóstico que empieza por el cribado de la enfermedad, valorar el riesgo que tiene el paciente de tener apnea del sueño, solicitar estudios, establecer preferencias diagnósticas, realizar los estudios, habitualmente realizamos estudios de sueño en domicilio, establecer el diagnóstico codificando los registros de los estudios de sueño, gestionando el resultado y estableciendo una opinión diagnóstica, tomando una decisión terapéutica en colaboración con los pacientes y, por último, y no menos importante, es el seguimiento del tratamiento de los pacientes para ver que son adherentes a estos tratamientos, para ver que el tratamiento es eficaz y un seguimiento a largo plazo de estas terapias en coordinación con la empresa de terapias respiratorias. En esta gráfica os quiero presentar un poco nuestra trayectoria, ¿no?, que empezó en el año 2015 estableciendo un protocolo con atención primaria y estamos actualmente en el año 2022, los 3 últimos años, como sabéis, dentro de la pandemia COVID-19. En estos años hemos establecido diferentes estrategias, diferentes protocolos, diferentes programas, tanto en la parte diagnóstica como en la parte terapéutica. Y todo empezó un poco con esta gráfica. ¿Cómo se derivaba a los pacientes a la unidad de sueño? Pues habitualmente se utilizaba un volante que pasaba por diversas manos, incluso pasaba a distintos sedes o hospitales y a veces pues había descoordinación y pérdidas, ¿no? Y aprovechando que se implantaba la historia clínica electrónica y aprovechando que aprendimos metodología Lean Thinking, establecimos la derivación Apnea Virtual Lab a través de la historia clínica electrónica codificada y que solo había 2 pasos. Bien, aquí os presento una gráfica de lo que podemos ver habitualmente día a día, lo que llamamos un dashboard. Todos los pacientes que se incluyen en el programa Apnea Virtual Lab son registrados en una base de datos desde el principio hasta el final de los procesos diagnóstico y terapéutico, y con ello podemos tener datos en tiempo real de lo que tenemos en nuestra unidad de sueño. Podemos filtrarlos por diversos campos, como puede ser año, mes, tipo de colaborador, y obtenemos diversos datos y diversas gráficas. Durante los últimos 4 años, entre 2019 y 2022, hemos incluido casi 3.400 pacientes en nuestro programa Apnea Virtual Lab. 2 de cada 3 son hombres y desde primaria nos derivan el 72% de ellos. La prevalencia de apnea del sueño tratable de nuestros pacientes incluidos es del 63% de media, pero más o menos todos los años se repite entre el 60 y el 65%. En esta gráfica os quiero mostrar datos de este año, del primer semestre de 2022, de los pacientes que se han incluido en el programa Apnea Virtual Lab, y hemos incluido el 63% del objetivo para este año. Nos planteamos un objetivo de 1.500 pacientes y en el primer semestre casi alcanzamos 1.000 pacientes, 938. A día de hoy, a día de ayer, vamos a decir, tenemos incluidos 1.250 pacientes. Comparado con el año pasado, veis que la gráfica está aumentando. El año pasado alcanzamos 1.048 pacientes en 2021. Y también, como veis en la gráfica, conseguimos una reducción anual progresiva del tiempo de proceso diagnóstico, desde que incluimos al paciente hasta que tomamos una decisión diagnóstica y terapéutica. Este tiempo de proceso en semanas, en el año 2019 era de 35 semanas y ha ido reduciendo hasta este año, que es 16 semanas, aunque todavía tanto hay pacientes de 2021 y 2022 que no han terminado el proceso diagnóstico. Aumentará un poquito el tiempo de proceso, pero seguro que es por debajo de los años anteriores. Para el año que viene, durante este año 2022, hemos establecido una serie de soluciones de mejora o estrategias y nos planteamos una pregunta pico.
En adultos con sospecha de apnea obstructiva del sueño, las soluciones de mejora que planteamos para el programa 2023 comparado con años previos, ¿conseguirán mejorar el infradiagnóstico de esta enfermedad? Bueno, nos planteamos dos soluciones de mejora. Una, incrementar los cribados de apnea del sueño, y para ello lo que hemos hecho es solicitar la colaboración voluntaria de otros profesionales sanitarios externos a Osakidetza, farmacéuticos, dentistas y dietistas nutricionistas, para ver si quieren participar con sus clientes o sus pacientes en este cribado de la apnea del sueño. Y también hemos desarrollado formularios electrónicos para que sea sencillo para ellos enviar pacientes a la unidad de sueño. Y el punto 2 sería simplificar el proceso diagnóstico, introduciendo dispositivos portátiles validados, lo que llamamos los sleep wearables, a gran escala para que hacen un diagnóstico automático preciso, y que pueden reducir los tiempos del proceso diagnóstico. Esta sería un poco la gráfica de lo que intentamos plantear. En el medio, la unidad del sueño, no como artista principal, sino como coordinador del resto de colaboradores, médicos, farmacéuticos, dentistas, la gerencia de Osi Araba, Osakidetza, las empresas de terapias respiratorias, dietistas, nutricionistas, todos enfocados a realizar los procesos tanto diagnósticos terapéuticos del paciente con una sospecha de apnea obstructiva del sueño en un proceso continuo y ambulatorio y virtual, como hemos comentado. En el punto 1, cribado de apnea del sueño, ¿quiénes consideramos que pueden ser candidatos a hacer este cribado? Pues esto se hace igual o parecido en todas las unidades del sueño. Aquellos pacientes que tienen síntomas sugestivos de la enfermedad. Estos síntomas suelen ser el ronquido, las pausas respiratorias observadas, las apneas, el sueño fragmentado, insomnio, sueño no reparador, cefalea, problemas de atención, etc. El síntoma principal es la somnolencia diurna excesiva, que esto suele tener impacto en la calidad de vida o en el rendimiento laboral del paciente, y debería ser el síntoma principal que nos guíe en las decisiones terapéuticas. También deberíamos hacer cribado a aquellos pacientes que presentan comorbilidad cardiovascular o factores de riesgo cardiometabólico que suelen estar asociados a la apnea del sueño. Hipertensión refractaria, cardiopatía isquémica, ictus, arritmias, pero sobre todo eso, pacientes con obesidad, hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, poliglobulia, etc. Y también pacientes que presentan otros riesgos, aquellos que han tenido un accidente de circulación o que tienen una profesión de riesgo que puede suponer un problema para ellos si tienen somnolencia diurna excesiva por apnea del sueño. ¿Cómo hacemos este cribado? Pues desde hace 4 o 5 años, utilizamos esta escala, este cuestionario que se llama STOP-BAN. Es una herramienta sencilla de cribado con 8 variables dicotómicas, cada variable puntúa 0 o 1. Tenemos a la parte izquierda las 8 variables, las 3 primeras, ronquido, cansancio y apnea, son síntomas, hipertensión es una comorbilidad, y las otras 4 son datos que son fáciles de conseguir con el peso, la talla, la edad, el perímetro del cuello y el sexo del paciente. Se considera que hay una probabilidad pretest de apnea del sueño media alta si el paciente cumple al menos 3 de estos 8 criterios, y si los cumple, incluimos al paciente en nuestro programa Apnea Virtual Lab y se inicia el proceso diagnóstico solicitando un estudio de sueño. ¿Cómo hacemos el cribado? Pues hasta ahora con el protocolo nuestro con los médicos de Osakidetza, tanto de atención primaria como especializada, utilizamos la historia clínica electrónica o Osavide Global a través de un formulario. Este cuestionario STOP-BAN es un formulario y es una herramienta fácil de completar. Están las 8 variables, sí, no, y una vez rellenadas tenemos una puntuación y abajo, como veis, un resultado automático que le dice al médico que ha rellenado el cuestionario o a la enfermera que ha rellenado el cuestionario la probabilidad que tiene el paciente de padecer apnea del sueño y si hay criterio de derivación a la unidad de sueño. Se realiza una interconsulta habitualmente no presencial y nosotros recibimos en nuestro escritorio de la historia clínica electrónica estas derivaciones y nos planteamos o nos
prometimos a la atención primaria contestar estas interconsultas en un plazo máximo de 72 horas. Y como este año pretendemos introducir a otros profesionales sanitarios externos a Osakidetza y que no tienen acceso a la historia clínica electrónica, hemos diseñado formularios electrónicos y a través de una publicidad tipo folleto, etcétera, donde le explica al paciente una serie de características que reúne o que van asociadas a la apnea del sueño, y a través de un enlace o código QR pueden acceder a este formulario electrónico, rellenarlo y las respuestas llegan instantáneamente a la unidad de sueño, y con ello podemos valorar y plantear e incluir al paciente en el protocolo, el programa de apnea virtual lab, siempre que el paciente sea de Osakidetza, vamos a decir, ¿no? Bien, este protocolo de los formularios electrónicos y de los profesionales externos hemos hecho una prueba de concepto con farmacias y lo hemos presentado en formato póster en el último Congreso Europeo de Sueño en Atenas, que se celebró en septiembre, y planteamos este protocolo prueba de concepto con 4 farmacias en un periodo de un mes, y obtuvimos que en ese mes el 22% de las solicitudes o derivaciones por sospecha de apnea del sueño se realizaron desde estas farmacias, que son muy importantes. 53 cribados obtuvimos. Había diferencias entre los cribados que realizaban las farmacias y los cribados que realizaban los médicos, pero esto es una cosa lógica porque los pacientes acuden al médico porque tienen un problema de sueño, y la farmacia era a criterio del farmacéutico si se realizaba o no el cribado de apnea del sueño. Bien, el segundo punto que planteamos para mejorar el programa en 2023 es simplificar el diagnóstico, y creemos que ha llegado la hora de plantear nuevos enfoques en el diagnóstico de la enfermedad. Hasta ahora realizábamos 2 tipos de estudios o pruebas de sueño. Una era la polisonografía, que es un estudio hospitalario supervisado por un profesional o un técnico sanitario, considerado el gold estándar en los estudios de sueño, pero sin embargo todos sabemos que es una prueba costosa y que a veces presenta dificultades técnicas, como podéis observar en la caricatura, ¿no? Por ello se crearon y se desarrollaron, y nosotros lo que utilizamos habitualmente más del 80% de los pacientes, los estudios con poligrafía respiratoria, que son estudios que se realizan en el domicilio del paciente, donde está acostumbrado a dormir. Son estudios que no necesitan estar supervisados, se realizan con dispositivos llamados polígrafos que están validados con polisonografía, que son precisos, y a pesar de que hay bastantes ventajas, todavía requieren fungibles que tienen su coste, requieren un tiempo de formación en la colocación del dispositivo, que hay que formar al paciente para que se lo coloque en casa, y requieren un tiempo de lectura y codificación del registro. A pesar de que requieren tiempos y demás, conseguimos que el error de la prueba, que haya que repetir la prueba, por debajo del 5%. En la gráfica o en la imagen podéis ver un paciente realizándose una polisonografía. Veis que tiene cables en la cabeza, en la cara, etcétera, para realizar la parte de neurológica, la parte de electroencefalografía. Hay muchos cables conectados a una raqueta que llamamos, que está colocada cerca de la cama. Bueno, pues yo no diría que el paciente vaya a dormir como habitualmente en su cama, aunque nos da muchísimos datos que pueden ser de utilidad, no en pacientes con sospecha solo de apnea del sueño, sino en pacientes que tengan sospecha de otros trastornos del sueño. En esta otra imagen vemos a un paciente realizándose una poligrafía. Como veis, hay menos cables, menos sensores. En este caso tenemos el dispositivo que nosotros utilizamos, que se coloca en el pecho del paciente con 2 bandas, una cánula nasal y un pulsioxímetro en la mano. Bien, pensamos que puede ser la hora del diagnóstico de la apnea del sueño virtual utilizando dispositivos portátiles que se llaman sleep wearables. En esta diapositiva podemos ver varios sleep wearables que están en desarrollo o incluso están ya en el mercado. Ya veis que hay bastantes y cada año salen muchos más, ¿no? Bien,
Estos sleep wearables son dispositivos médicos portátiles que proporcionan un diagnóstico automático de la apnea del sueño. Son dispositivos que salen al mercado siempre con un estudio de validación, ya sea frente a polisonografía o poligrafía respiratorio. Son de uso sencilla, prácticamente no necesitan formación, necesitan un poco de formación para bajarse una aplicación móvil, etcétera. Son estudios ambulatorios que se realizan en remoto y que hacen un diagnóstico automático casi instantáneo. Tienen la posibilidad, que es una cosa muy interesante, de programarlos para que hagan estudios de varias noches y se ha demostrado que son coste eficaces porque ahorran tiempo y dinero. Todos ellos, los que están ya en el mercado, tienen certificado de la Comunidad Europea y certificado FDA americano. Bien, en este caso uno de ellos, pues bueno, casi todos tienen una aplicación móvil que va explicando al paciente paso a paso cómo se debe de colocar el dispositivo, con una serie de indicaciones, de vídeos, etcétera. Cuando el paciente está preparado para dormir, da a un botón y empieza a registrar el estudio. El teléfono tiene que estar cerca del dispositivo y se conecta con el dispositivo habitualmente a través de una señal Bluetooth. Como veis en la imagen, una señora mayor de edad se está aplicando uno de ellos, que es un sensor acústico que se coloca en el cuello siguiendo las instrucciones del teléfono. Y luego, bueno, tienen plataformas web en la nube que se pueden ver en un ordenador, en el teléfono, en una tablet, y que nos dice el resultado a la mañana siguiente. Y en la imagen podéis ver uno de estos dispositivos que ya ves que ya no hay tantos sensores, tantos cables y que nos dan un diagnóstico, si no tan preciso como una polisonografía o una poligrafía, sí una aproximación bastante alta, por encima del 90%, para diagnosticar o no apnea del sueño. Estimamos poder realizar, si incluimos en nuestro portfolio de pruebas diagnósticas estos sleep wearables, indicar esta prueba al 80% de las derivaciones o de los pacientes que incluimos en el programa de Apnea Virtual Lab. Vamos a incluir pacientes con un límite de edad por debajo de 70 años, sin comorbilidad cardiovascular. Esto es un criterio debido a que estos pacientes pueden tener un tipo de apnea que llamamos apnea mixta, apnea central, y estos dispositivos no son tan válidos para diagnosticar este tipo de apnea. De este 80% pensamos que podríamos o deberíamos realizar una prueba diagnóstica de nivel superior con una poligrafía en el 15% de ellos. Todo esto significa ahorro de tiempo, porque realizar una prueba con un sleep wearable tiene un tiempo del técnico cercano a 15 minutos, en cambio una poligrafía estimamos que el tiempo del técnico sería de unos 50 minutos. Podría ser un algoritmo de decisión diagnóstica utilizando este tipo de dispositivos. Empezaríamos en estos pacientes candidatos con una prueba con dispositivos sleep wearable y tendríamos tres tipos de resultado. Un diagnóstico que puede ser apnea del sueño tratable, no tratable o no apnea. Un falso negativo, pensamos que igual la prueba no ha sido correcta y entonces habría que hacer otra prueba. En este caso, en este protocolo, estimamos hacer una prueba con un sleep wearable 2 noches continuas y si no sale, también sale falso negativo, realizar una poligrafía. Y por último, podría ser que la prueba diera error y habría que repetir la prueba. Bien, para este 2023 nos planteamos un objetivo máximo de realizar o incluir 2.500 pacientes en el programa, 2.500 procesos diagnósticos, y como la prevalencia de apnea del sueño tratable suele ser parecida todos los años, serían 1.500 pacientes que diagnosticaríamos y trataríamos por apnea del sueño tratable. Bien, y por último, como os he comentado, todos estos pacientes que incluimos en el programa los registramos en una base de datos. El análisis con el dashboard y otras cosas de estos datos de la vida real nos permite realizar, aparte de diagnosticar y tratar a estos pacientes, nos permite realizar otras estrategias, valorar nuevas tecnologías, tanto en su aspecto epidemiológico como económico,
tomar decisiones en tiempo real, rápidas, instantáneas casi, desarrollar pruebas de concepto, ya habéis visto una, para establecer nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas, una atención del sueño centrada en el paciente, porque a los pacientes muchas veces les damos cuestionarios tipo PROM y PREM de experiencia de usuario con estos dispositivos, la integración de la inteligencia artificial para identificar fenotipos y desarrollar medicina personalizada 4Ps y, por último, como hemos comentado, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario público que nos encontramos, ¿no? Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.